En el capítulo anterior nos quedamos hablando de lo que dicen las leyendas y vimos que las leyendas del Grial tienen mucho que ver con la historia. Lo que ocurre es que efectivamente nos dan una posible interpretación, vista a través de los ojos de los trovadores y de los juglares, una posible interpretación de lo que pasó pues en unos años en los que no tenemos una documentación clara desde el punto de vista histórico, pero es perfectamente coherente. Es decir, la leyenda nos habla de sitios que sabemos que coinciden con sitios reales. Eso coincide con la idea de que efectivamente los cristianos se van a ocultar del dominio musulmán en las montañas y van cambiando de sitios. Pero lo que abordamos ahora ya es la parte que está perfectamente documentada. Es decir, la historia nos dice que el cáliz sale de San Juan de la Peña exactamente en 1399. Y lo sabemos porque hay un documento oficial de la Cancillería de la Corona de Aragón. Es decir, los reyes de Aragón lo que hacen es pues exigir que los monjes entreguen el cáliz, se lo devuelvan a los laicos, porque, como decimos, la tradición es que ese cáliz no llega a la diócesis de Huesca, sino que llega a laicos. Y entonces, concretamente, el rey Martín el Humano pues exige lo que él llama la devolución del cáliz, que estaba depositado en San Juan de la Peña. Existe un documento del siglo XI que nos dice que el cáliz habría llegado en el siglo XI y poco tiempo después, pues el rey Ramiro II el Monje habría solicitado las piezas del cáliz y lo habría devuelto ya con su relicario. Esto nos encaja con la datación que se está haciendo en estos momentos del relicario del cáliz, de manera que pues esto es coherente también desde el punto de vista histórico y arqueológico. Pero lo interesante es lo que pasa a partir de ese momento, porque Martín el Humano, pues lógicamente deja un documento notarial diciendo que efectivamente pues que recibe el cáliz. En ese documento se dice de una forma clara que es el cáliz de la última cena. Se describe ya con las asas y con todo el relicario puesto. Y, claro, lógicamente, si sale de San Juan de la Peña, en algún momento ha llegado. Lo que pasa es que no tenemos más que ese documento que he citado yo, y hay algunos que no lo consideran válido porque lo que se conserva es una copia del siglo XVI. En principio no hay ninguna razón para dudar de esa copia, porque eso nos daría más datos. Pero, bueno, ya sabemos que los documentos se copiaban muchas veces porque era necesario, pues se destruía el original por la causa que fuera, ¿no? Bueno, San Juan de la Peña sufrió un incendio muy poco después de que Martín el Humano sacara el cáliz de allí, y la verdad es que fue providencial, porque el rey tuvo que hacer bastante presión. Incluso el Papa Luna hizo lo posible para que los monjes entregaran al rey el cáliz, pero bueno, no fue fácil, ¿no? Les dio de hecho a cambio un cáliz completamente de oro, etcétera. Pero el incendio que fue posterior pues se destruyó, de manera que si el cáliz no hubiera sido sacado de San Juan de la Peña, se hubiera destruido como se destruyó el cáliz que lo sustituyó, ¿no? Pero ya digo, tenemos en el archivo de la Corona de Aragón, que está actualmente en Barcelona, pues una serie de documentos, y este es clarísimamente porque tiene los sellos reales. ¿Qué hace? Por tanto, no se puede dudar de su autenticidad, y lo dice. Entonces, Martín el Humano lo que hace es que se lleva como reliquia personal de los reyes, se lo lleva al Palacio de la Aljafería en Zaragoza. Y efectivamente, pues ya queda en manos del rey. Lo que ocurre es que Martín el Humano fallece sin descendencia. Esto ha ocurrido varias veces en la historia de España. De repente, pues en una sucesión de padres e hijos, pues hay un rey que no tiene descendencia. Entonces, Martín el Humano, al morir él, pues se encuentra con que bueno, pues no hay nadie que le pueda suceder. Lo que hace este rey es bueno, pues proponer, mejor dicho, más que el rey, se propone hacer lo que se llamó el compromiso de Caspe, que este es un dato muy importante en la historia de España. El compromiso de Caspe fue una solución que suponía que los tres territorios principales de la Corona de Aragón nombraban dos compromisarios, no, tres compromisarios cada uno, y esos compromisarios tenían que ponerse de acuerdo para ver quién iba a ser el sucesor. Concretamente, de Valencia estuvo San Vicente Ferrer, que es el personaje más conocido de entre los participantes, y también Fray Bonifacio Ferrer, que era el de la Cartuja, el prior de la Cartuja de Portaceli.
Y bueno, fue además el primero que tradujo en lengua valenciana la Biblia, ¿no? Que se conserva solo el colofón porque la Inquisición prohibió las traducciones en lengua vernácula y ese se destruyó. Solo se queda el final con los datos de quién había traducido. Y esa página se conserva. Bueno, pues lo cierto es que en el Compromiso de Caspe se ponen las bases de la futura España, de la reconstrucción de España, que había estado unida con los romanos y con los visigodos, pero con la Reconquista se había fraccionado en dos. Y entonces los compromisarios eligen a un rey, que es Fernando de Antequera, que como su nombre indica, pertenecía a la zona de Castilla. Había una alternativa que era el Comte d'Urgell, ¿no? que querían sobre todo los catalanes, ¿no? Tener un rey catalán. Esto no fue así y entonces pues Fernando de Antequera es recibido pues bastante bien en casi todos los sitios, excepto en Cataluña, donde no les gusta mucho que sea un señor ajeno a lo que ellos consideran la dinastía histórica. Fernando de Antequera muere y a los 10 años le sucede el que vamos a llamar Alfonso el Magnánimo. Todo esto ¿por qué lo cuento? Porque fue determinante para que el Cádiz fuera a Valencia. Alfonso el Magnánimo jura los fueros en Barcelona en castellano. Entonces esto sienta muy mal y Alfonso el Magnánimo se había casado en Valencia, que estaba creciendo enormemente. Valencia es fundada por Jaime I en 1238, pero 2 siglos después empezaba a tener una gran importancia. De hecho, en el siglo XV, precisamente, estaba en una situación de gran efervescencia cultural, histórica, desde todos los puntos de vista. Valencia era muy rica en ese momento y estaba muy bien. Y entonces, Alfonso el Magnánimo lo que hace es que no le gusta que le reciban mal en Barcelona, y en Barcelona precisamente era donde se había quedado el cáliz, precisamente a la muerte, o sea, cuando se trasladó, dijéramos, la capital desde Zaragoza a Barcelona. Porque hay que tener en cuenta que los reyes de Aragón no tenían una sede fija, es decir, así como en Castilla sí, que era Toledo, en Aragón, donde estaba el rey estaba la corte y ahí estaba la capital. Entonces, Alfonso Magnánimo pues decide irse a Valencia, que en todos los territorios que tiene es un territorio bilingüe, desde el principio. Entonces, donde no hay problema de lengua. Entonces, Alfonso Magnánimo se trae como perteneciente a su patrimonio personal el cáliz con todo el relicario de los reyes de Aragón y se lo trae al Palacio Real de Valencia. El Palacio Real de Valencia es el único de los palacios de la Corona de Aragón que está derribado y sus jardines, que en el siglo XV eran una verdadera maravilla, tenían un zoo que era rarísimo, no existía, probablemente es el primer zoo que existe y tenía muchas cosas más, fuentes y tal, era un sitio muy bonito. Pues hoy día le llamamos los viveros, que lo hemos despersonalizado tanto que ni siquiera le ponemos el nombre de Jardines del Real, que es lo que tendría que ser, ¿no? Bueno, pues entonces Alfonso Magnánimo se viene a Valencia. Pero en ese momento, me decía un historiador hace muy poco, decía, es que en el siglo XV Valencia era Nueva York. Es verdad, era una ciudad muy importante, influyó muchísimo en Europa, que era como decir, influyó en el mundo. Por eso tenemos una serie de autores que escriben en lengua valenciana, tenemos 2 papas valencianos, que esto la gente, pues, ¿y por qué? Bueno, pues es que en ese momento Valencia pintaba mucho. Tenemos, por ejemplo, que el derecho marítimo valenciano se aplica en todo el Mediterráneo. En fin, hay una serie de cosas que confluyen en ese momento, que es el de la máxima expansión de la Corona de Aragón por el Mediterráneo sobre todo. Bueno, entonces Alfonso el Magnánimo necesita dinero para esas campañas y lo que hace es pedir un préstamo. Hay quien dice que pidió parte del préstamo al ayuntamiento y parte a los canónigos de la catedral, que en este momento pues estaban bollantes, porque toda Valencia estaba bollante y se recibían muchas dádivas, ¿no? Entonces, para garantizar la devolución del préstamo, lo que hace el rey es que a los canónigos les ofrece como garantía su relicario, es decir, el relicario de los reyes. ¿Y qué ocurre? Pues que efectivamente ese relicario se queda en la catedral porque el rey no devuelve el préstamo, cosa que era bastante frecuente porque él iba creciendo. Entonces muchas veces se hacían préstamos que como habían puesto una garantía, se ejecuta la garantía y el relicario queda en Valencia. Y claro, entre ellos lógicamente el Santo Cáliz, que interesa mucho a la catedral porque en la Edad Media lo que era las reliquias era lo que te legitimaban, ¿no? Es decir, es la relación con Dios, legitimaba la monarquía, legitimaba pues el poder humano, ¿no? Bueno, entonces ese relicario queda en la catedral. Inicialmente en el reconditorio de la catedral, donde sí existían, por ejemplo, dos espinas de la corona de espinas que San Luis, rey de Francia, regaló a su primo Jaime I.
como digamos, en agradecimiento de que hubiera reconquistado lo que fue entonces el Reino de Valencia. Ese relicario pues está un tiempo allí, pero eso es muy interesante. ¿Por qué cuando el cáliz llega a Valencia no se le da un culto público como cabría esperar? Bueno, pues muy sencillo, precisamente porque como hay dos papas valencianos, el Renacimiento entra en la península por Valencia. Y los valencianos están adelantados a su tiempo, es decir, han superado esa especie de veneración, a veces un poco exagerada, a las reliquias que se tenía en la Edad Media, y por el contrario, pues lo que están es ya en la época del Renacimiento, directamente. De hecho, las primeras cosas que se realizan de estilo renacentista en España son los ángeles que han aparecido en el ábside de la Catedral de Valencia, la iglesia del Patriarca, o sea, el Real Colegio del Corpus Christi, etc. Bueno, pues efectivamente se ha pasado, ya no hay un culto a reliquias, lo que no quiere decir que no se utilicen en momentos determinados. Es decir, por ejemplo, pues el Viernes Santo se sacan las reliquias de la catedral, hay algunas exposiciones en algún momento, pero no es una cosa continua y tal. Esto no impide que los valencianos, ya digo, se hayan olvidado del Santo Cáliz. De hecho, el cáliz está en Valencia y hay un montón de pintores que pintan en la Última Cena a Jesús con el cáliz con asas. Algunos, Juan de Juanes, Vicente Masip, Ribalta, en fin, muchísimos, prácticamente hasta nuestros días, han puesto en bocaportes de, por ejemplo, las puertas de los sagrarios, por ejemplo. Es muy frecuente en muchos sitios ver a Jesús con el cáliz nuestro, el de la Última Cena, pero claro, es un anacronismo que le coloque en el relicario también, porque el relicario es muy posterior, pero es una forma de decir que este cáliz es el nuestro, ¿no? Este cáliz es el que está aquí. Y hay muchísima referencia de este tipo, ¿no? Pictórica y escultórica también. Bueno, pues a partir de ese momento pues el cáliz prácticamente no sale de Valencia, ¿no? Se encuentra aquí en una situación de custodia de la catedral. No obstante, sí que podemos citar algunos detalles que son importantes. Por ejemplo, ¿cuándo empieza el Santo Cáliz a estar en peligro? Pues en varios momentos, por lo menos en tres. Y contaremos alguna anécdota en este sentido. Por ejemplo, pues cuando llega Napoleón. Napoleón llega a la península, intenta tomar todo lo que puede, va arrasando culturalmente España, también haciendo inventarios de lo que se quieren llevar a Francia, y por tanto esto se hacen inventarios que no se habían hecho nunca. Cosas que se saben que estaban en España, pues se llevan de todo, desde la Dama de Elche, bueno, todo, ¿no? Muchísimas cosas. Pero Napoleón no era católico, o sea, es decir, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Le hace al Papa, por ejemplo, el desplante de llevárselo preso y se autocorona él en presencia del Papa para decir que su poder es superior al del Papa, etc. Pero, bueno, lo cierto es que los valencianos en ese momento pues supieron escaquearle, ¿no? Es decir, quitarle de su alcance el cáliz, que pasó a Alicante, a Ibiza, a Palma de Mallorca, etc. Es decir, que por tanto es un momento de peligro, pero se salva la situación. Otro momento importante de peligro es el momento de la guerra civil. Bueno, más que de la guerra civil, de la represión religiosa, de la persecución religiosa, mejor dicho, que existió en los días primeros del año de la guerra, ¿no? Del 36. Efectivamente, el 21 de julio del 36 hay una horda de gente que se dedica a quemar y profanar todas las iglesias de Valencia, excepto dos que se salvaron, que fueron San Nicolás y la iglesia del Patriarca, pero evidentemente entraron y profanaron la catedral, le prendieron fuego, hicieron una serie de cosas. Entonces, en ese momento hay un canónigo que siempre ha tenido la Catedral de Valencia, un canónigo celador del Santo Cáliz, un custodio, y entonces este señor se da cuenta de que, bueno, pues que se quemen las casullas de los papas valencianos y tal, pues en fin de cuentas es una barbaridad, pero eso se puede sustituir. Pero se da cuenta de que lo que falta, lo que no se puede sustituir es el Santo Cáliz. Y entonces, pues cogen el cáliz de su capilla, porque desde 1916 la capilla del Santo Cáliz es lo que era la antigua aula capitular, y entonces, envuelto en unos periódicos, se lo entregan a una señora, que era Sabina Swain, que vivía cerca de la catedral, y ella pues se lleva el cáliz a su casa. Hay una serie de momentos dramáticos que la verdad se dan para una película, no sé por qué no se ha hecho, pero lo cierto es que el cáliz al final se salva. Y se salva porque unos familiares de esta señora vienen de Carlet andando de noche y se lo llevan hasta su pueblo. Lo meten en una pared, emparedan el cáliz en el antiguo hueco de una ventana, pintan de tal manera que no se nota absolutamente nada, y ahí está el cáliz hasta el final de la guerra.
cuando todo el mundo pensaba que se había destruido el cáliz, pues resulta que no, que se encuentran que efectivamente el cáliz está sano y salvo. Por supuesto, la señora fue condecorada, Sabina pues recibió una condecoración, y la verdad es que es el agradecimiento de todos los valencianos, bueno, de los que saben que existe Santo Cáliz, pues no todo el mundo lo sabe, ¿no? Y lo cierto es que segundo peligro superado. El tercero, pues aunque parezca mentira y parece que sea de una película, pero también es real, pues resulta que llega Hitler, y Hitler quería también, igual que Napoleón, desde un punto de vista supersticioso, tener lo que llamaban objetos de poder. Entonces consigue pues la lanza del destino, de que estaba en Austria, que pase a su poder, con una serie de cosas, y quiere buscar el Grial, porque precisamente la versión más conocida, fuera de España, en España no conocemos nada, pero fuera de España la versión más conocida de la historia de la búsqueda del Grial es el Parsifal, ¿no? Por eso hemos dicho que Wagner hace una ópera enorme hablando de eso. Bueno, pues Himmler era, podemos decir, no sé si llamarlo lugarteniente de Hitler, pero este señor busca el cáliz y buscan Montsalvat. Como no lo encuentran, se van a Montserrat, y esto es histórico, van a la iglesia de Montserrat a buscar el Grial, y evidentemente el Grial allí no estaba. Por una vez, los valencianos pues hicieron bien en ocultar la historia. Nos quedan algunos detalles, pero eso los veremos ya en el próximo episodio.